Hola amigos, ¿cómo están? Estoy de verdad muy contento. El día de hoy tenemos una invitada de súper lujo en Transformando Historias de WeWow, presentado por Mundo Ejecutivo. El día de hoy tenemos a Blanca Ortuño. Blanca es la directora de Recursos Humanos de Purina, México, y durante 3 años tuvo a su cargo la función de Recursos Humanos para todo el área comercial en Nestlé, México. Blanca, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme. Estoy muy contento de tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. La verdad es que es un gusto estar aquí en tu programa, con tu audiencia, poder venir a compartir nuestra historia. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. El gusto es mío y de verdad muy honrado, no nada más de poderte tener aquí el día de hoy, sino de que nos platiques un poco de este camino maravilloso que inició con un contexto muy complejo. Tú llegaste hace 3 años y medio más o menos, ¿no? A Nestlé, sí, a esa función en particular, a esa función de ventas, porque antes ya estabas, entiendo, en la compañía. Sí, no, tengo 18 años. Sí, ya tienes toda una vida en Nestlé, pero sí, para esa función en particular, en ese contexto tan complicado de cambio de líder, inicios de muchas transformaciones que estaban ocurriendo en la compañía, pero después, al poco tiempo, una pandemia. Entonces, ¿por qué no nos platicas? Llévanos en este viaje al pasado, a esos primeros meses cuando llegas a este rol de capital humano dentro del área comercial de Nestlé. ¿Cuál era el reto, cuál era el desafío y por qué se veía tan complicado el panorama? No, pues mira, a ver, yo llegué como unos minutos antes de la pandemia, ¿no? Como a finales de 2019, para 2020 estábamos con la cabeza de ventas, Eduardo García, entendiendo, alineando la estrategia, viendo cómo el mundo de ventas está evolucionando y cómo desde la parte de estrategia de gente había que acompañar esa evolución, ¿no? ¿Eduardo de dónde venía? No venía de ese mismo grupo, venía de fuera, ¿cierto? No, o sea, Eduardo García había sido, no, creo que ese rol que tenía antes fue el de cabeza Market Head de Honduras. De Honduras. Exacto. Pero él ya llevaba también, igual que tú, sí, un recorrido en la compañía muy largo, ¿no? Correcto, una carrera larga en Pero él también era nuevo. Sí, tenía él quizá... En el rol. Cuando yo llegué, él tenía 5 meses, una cosa así. O sea, justo estábamos en ese punto coyuntural de entender hacia dónde había que llevar a ventas en ese momento, ¿no? ¿Y cuál era el reto, Blanca? O sea, ¿cómo se veía en ese momento el panorama del mercado, el panorama del equipo, el panorama en general del área comercial de Nestlé? Pues yo lo que te diría es, creo que todos sabemos que traemos una tendencia del mundo de mucho cambio, ¿no? Sí. O sea, la evolución de ventas, tú sabes, el tema e-commerce, etcétera, esto viene un poquito antes de la pandemia, ¿no? Sí, creo que nosotros estábamos claros que había que acompañar esa transformación en la forma de vender, ¿no? Y estábamos armando una estrategia para ver cómo desde la vista gente formábamos las habilidades, construíamos el contexto que nos permitiera acompañar eso, ¿no? Y ahí en ese momento pasa la pandemia, ¿no? Sí. Ya hablaban ustedes de omnicanalidad, recuerdo, ¿no? Sí, pero, claro. Pero empezaba de una manera no tan intencional como cuando llegó la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que teníamos clara la visión. Digo, sobre todo Eduardo me parece que sabía muy bien hacia dónde había que llevar y hacia dónde iba a evolucionar el mundo de la venta. Sí. Y tenía muy claro que para eso había que hacer una estrategia de gente que acompañara, ¿no? Creo que lo relevante de la pandemia, George, y seguramente tú lo vives un poquito como yo, es lo que hace la pandemia, porque la pandemia lo que hace es acelerar la velocidad de transformación, no solo de ventas, ¿no? O sea, el contexto mundial, digo, todas las esferas de la vida, del trabajo, en general empiezan a acelerarse con la pandemia, y yo creo que la pandemia ha sido, y es un reto en sí, pero yo creo que es más allá de eso, es entender lo que la pandemia hace, porque dispara un tema de transformación acelerada, ¿no? O sea, no sé, yo decía, nosotros sabemos que el mundo cambia, pero yo creo que la realidad superó nuestras expectativas, ¿no? Es un poco lo que platicábamos, o sea, nosotros esperábamos que el mundo cambiara, pero no esperábamos, exacto, a esa dimensión, ¿no? Oye, recuerdo que nos platicabas hace poco en un foro que tuviste una llamada de Eduardo cuando empieza todo este tema de ir al mundo híbrido o en ese momento virtual. Correcto. Totalmente, diciéndote, Blanca, esto ya cambió, o sea, esto ya no podemos regresar a lo que era antes. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate la pregunta, amigas y amigos del auditorio, sí, que te llega tu cabeza comercial a decirte, esto ya cambió. Blanca, juegas de titular los 90 minutos, Recursos Humanos se vuelve un pilar casi tan importante. Correcto. Y un aliado tan importante como lo ha sido siempre finanzas, tecnología, operaciones. Y en ese momento te dice, ¿qué hacemos? No, así fue, exactamente como lo cuentas, ¿no? Recuerdo la llamada de Eduardo diciéndome, Blanca, ya estamos acá,
traemos toda una estrategia, una visión, pero esto ya llegó para quedarse, ¿qué vamos a hacer, no? Y en ese momento todo el mundo hablaba del regreso, ¿no? O sea, como que la palabra era el regreso, ¿y cómo va a ser el regreso? ¿Y cuándo va a ser? Nueva normalidad. Exacto, ¿y cuándo va a ser el regreso, no? Y entonces me decía Eduardo, la pregunta es ¿qué queremos hacer? ¿Queremos regresar? ¿No? Y yo creo que esa fue la pregunta coyuntural, Jorge, ¿no? Yo creo que lo que nosotros decidimos es que había que capitalizar el aprendizaje. Te voy a decir algunas frases que seguro te suenan, ¿no? Sí, sí. De nuestros líderes, ¿no? Que decía, ¿corres del fuego o corres hacia el fuego, no? El run to the fire. Esa me quiero detener un minuto porque yo creo que esa, amigas y amigos, es una que se tienen que llevar de este programa. Eso es una que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Sí, sí. Muchas empresas corrieron del fuego. Ustedes corrieron al fuego. Pero no nada más en temas de vámonos digital o vámonos virtual y ya. Creo que tomaron muchísimas decisiones de negocio, comerciales, muy importantes, de mucho riesgo. ¿Qué tan fácil es, en un entorno de crisis, tomar decisiones de riesgo, Blanca? Pues mira, ahí te voy a traer otras dos frases que están ligadas con eso, ¿no? La primera es performing while transforming, ¿no? ¿Cómo entregas resultado mientras te transformas? Claro. Así de complejo. No puedes poner pretextos de, es que hay tantos cambios que no te puedo traer el número. Entonces, exacto, tú dices run to the fire, pero no puedes dejar de entregar. Tienes que transformar mientras entregas los resultados, creo que son una de las grandes. Pero también la frase de crisis es oportunidad, ¿no? Es una vista distinta de lo que estaba pasando en la pandemia, muy entendidos de que había cosas que resolver, había un tema de salud importante, había que cuidar a los colaboradores, pero también muy claros de que era una oportunidad de no regresar, sino de evolucionar, de capitalizar los aprendizajes, ¿no? Y había una pregunta que era, o sea, ¿qué significa no regresar? ¿No? O sea, ¿qué significa no regresar? ¿No? No regresar significaba para nosotros, en esta, digamos, esta revisión que hicimos de qué queríamos, evolucionar. ¿Evolucionar en qué? Formas de trabajo, ¿no? Y si tú evolucionas en formas de trabajo, y ahí está la omnicanalidad, la forma de conectarnos, ¿no? Los procesos, porque había que evolucionar los procesos para adaptarnos a esa nueva situación, ¿no? La segunda, entonces, si tú evolucionas eso, es cómo evolucionas tu mirada al talento. Totalmente. No, porque es el talento el que va a lograr la transformación o no la va a lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionas esa mirada? Y, por supuesto, cómo eso se convierte en resultados. Entonces, yo te diría, realmente para nosotros ese era el concepto de no regresar, ¿no? Fíjate qué interesante, amigos, amigas. En ese momento plantearon varias disyuntivas. La primera disyuntiva fue, ¿regresamos o no regresamos? La respuesta fue, no regresamos. Nunca hacia el pasado, hay que evolucionar. Correcto. Después, ¿qué hacemos con nuestro talento? ¿Lo sobreprotegemos o lo retamos? Y me acuerdo que en estas conversaciones ustedes dijeron, pues las dos, ¿no? Sí, nosotros queremos cuidar y retar, ¿no? Care and dare, o dare and care, como quieras, que aparte ese día que me lo dijiste, dije, además rima espectacular, ¿no? Y traigo una nueva, pero ahorita... Ay, buenísimo. Pues en ese momento el desafío en términos de gente era sí cuidarlos, claro, había que cuidar a la gente, proteger la vida, la salud, la integridad es algo que caracteriza a Nestlé sin duda alguna, pero además desafiarlos. O sea, ustedes elevaron la vara. O sea, subieron el estándar de lo que le exigían a la gente. Correcto. Y esto parecía contraintuitivo contra lo que mucha gente estaba haciendo de solamente sobreproteger a la gente. ¿Por qué esta dicotomía del cuidar al mismo tiempo que retar? ¿Por qué? ¿No? Mira, yo lo que te diría es, nosotros dijimos, ok, ¿cómo logramos esta evolución? ¿No? Y creo que ahí hay un concepto que tú y yo trabajamos mucho cuando estuvimos hablando de esta transformación, que es el concepto del contexto, ¿no? Sí. Si tú quieres transformar una organización, yo te diría, la clave para nosotros, ¿no? Fue el talento, el talento tal cual, y el liderazgo y la cultura, ¿no? ¿Cómo evolucionas el liderazgo y la cultura? Y ahí es donde aparece Dare and Care, ¿no? Entonces, lo que tú dices es, necesito un estilo de liderazgo, un principio de liderazgo, porque el liderazgo está en el corazón de esta transformación, ¿no? Que me acompañe a generar esto. Yo digo que es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el talento o la cultura? ¿No? O sea, tienes que transformar a la par, ¿no? Porque este talento te genera nueva cultura, esta cultura te atrae el talento que necesitas para generar esa transformación. Entonces, Care and Dare Leadership, ¿no? Este tema de liderazgo que cuida y reta se vuelve clave para lograrlo. Porque entonces lo que tú dices es, necesitas un espacio seguro de cuidado hacia las personas, pero necesitas un líder que piense en tener a su equipo en constante evolución. Eso me encanta. ¿No? Entonces, imagínate, un líder que solo cuida,
pues el equipo se mantiene en un estado de confort que no te ayuda a transformar, ¿no? Y si tienes un equipo un líder que solo reta, pues te lleva un lugar de inoperabilidad. Entonces tú lo que necesitas es un líder que es capaz de mezclar, ¿no? El Durant Care, ¿no? Cómo hace este balance, y eso es lo que te genera interesante, es lo que te genera la transformación. Y ahí, en términos de resultados, te he platicado que a nosotros nos gusta decir que genera un círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso en términos de gente? Un círculo virtuoso de bienestar y productividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las personas que nos sentimos bien generamos más resultados. Cuando nosotros generamos más resultados, eso alimenta nuestro bienestar. Y entonces generas un círculo virtuoso. Eso es lo que el liderazgo que Cuida y Reta creemos que genera, y así lo vimos en esta transformación. Déjame tratar de ayudarle a entender un poquito a nuestros amigos del auditorio esta estrategia que parece la cuenta blanca aquí, como si esto fuera súper sencillo, pero que tomó seguro cientos de horas de conversación en el equipo, ¿verdad? De trabajo, pero déjame tratar de estructurarlo. O sea, ustedes, digamos, hablaban de no podías tener una transformación del talento sin un líder que cuide y rete. Correcto. Y una cultura donde prime, desde luego, el ajustar ese contexto. Exacto. Para que la gente pueda dar su máximo potencial. Y me acuerdo muchísimo de un video que pusimos en aquel entonces, donde se habla del smell of the place, ¿verdad? El smell of the place. Básicamente se narra en el Foro Económico Mundial una historia de un ejecutivo que decía: cuando yo estoy corriendo en las calles de Calcuta, él es originario de Calcuta, ¿no? Dice, por alguna razón las calles no están tan limpias, hay mucho ruido y mi desempeño no es el óptimo. Pero cuando yo corro en los bosques de Fontainebleau, y no tiene nada que ver con que sea un lugar más civilizado, menos civilizado, con más dinero, con menos dinero, simplemente que el contexto de ese bosque es donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde se respira aire limpio, donde no hay ruido, donde la gente puede disfrutar el correr. Y él dice, mi desempeño mejoraba, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo a Eduardo, que le mandamos un saludo a Eduardo García, que él decía, yo quiero crear el bosque de Fontainebleau aquí adentro, quiero cambiar el contexto para que no nada más cambiemos al talento y a los líderes, sino la cultura, ¿no? Esta parte del contexto, Blanca, ¿qué es esto? O sea, porque mucha gente no lo entiende con toda claridad. Y creo que Nestlé lo entendió perfecto porque ha logrado estar en los primeros lugares, en las mejores empresas para trabajar durante los últimos años. Ha sido algo espectacular y no se logra únicamente pagando un buen sueldo. Y esto creo que es evidente, ¿no? Hay que crear una cultura donde la gente quiera y disfrute trabajar. Y este tema de wellness is productivity, o bienestar es productividad y viceversa, ¿cómo lo recibió la gente? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones cuando empezaron a hablar mucho del bienestar y del cuidado y de cuidar y retar? ¿Y cómo lo recibió la gente? ¿Cuál fue la respuesta? Mira, yo te diría, yo creo que en el principio bienestar era un concepto que estaba, pues y sigue muy fuerte en el ambiente, ¿no? O sea, creo que todos estábamos claros que había que trabajar en este bienestar, ¿no? Pero cuando tú lo conectas con productividad y con un liderazgo que cuida y reta, en ese momento hablamos de crecimiento, de desarrollo. Entonces, para las personas, ¿cuál era la llamada, ¿no? Lo que les atraía era cómo trabajamos en aprender. Porque creo que nadie en este contexto está ajeno a saber que requerimos evolucionar. Total. Que hay una necesidad de adaptación, de crecimiento, de aprendizaje. Entonces, creo que nuestros equipos, y al final hay que recordar, los que hicieron esto en realidad son nuestros equipos, nuestros líderes. Fue para quienes fue natural hacer un esfuerzo diferente en un contexto. Para salir del espacio solo estamos sobreviviendo, al espacio estamos creciendo, ¿no? Y entonces creo que eso es lo grandioso, creo que lo que es atractivo para las personas en este concepto de bienestar es productividad, es el crecimiento que te trae. Claro. ¿No? Hay un concepto que yo te he platicado del tema de change management, ¿no? Que yo te decía, tenemos que seguir haciendo o no gestión de cambio, ¿no? Y tú me preguntas ¿por qué? Yo te decía, bueno, porque a mí me parece que hoy el tema de adaptarse al cambio ya va a ser parte de las necesidades del día a día, ¿no? Sí, te compartí de hecho un artículo de Harvard. Justo de Harvard, donde que confirmaba tu teoría, por cierto. Completamente, el always on transformation mode, ¿no? Óiganlo de nuevo, porque este concepto de Blanca me lo dijo un día en una reunión que tuvimos. Me dijo, la gente tiene que estar always on transformation mode. Correcto. Esto de andarlos jalando para que cambien y pidiéndole y rogándole y haciéndoles change management.
híjole, ¿no? Con tanto cambio. Pero, ¿cómo surgió esto? ¿De dónde salió esta idea? Que es maravillosa la frase, por cierto, ¿eh? Gracias, pero justo mira, yo lo que decía es, tenemos que hacer una gestión de cambio, pero no es una gestión de cambio para ir del punto A al punto B. Es una gestión de cambio para ir del punto A una continua evolución, ¿no? Al B, al C, al D, al E. Exacto, es cómo haces una gestión de cambio para que tu equipo, tu cultura, tu talento abrace el cambio, y entonces lo que realmente estás trabajando es la adaptación al cambio, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier profesional, para cualquier profesional es atractivo participar de un programa donde sabes que estás aprendiendo, donde sabes que estás creciendo y donde sabes que eso que estás haciendo también te genera cosas buenas para ti, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el concepto de bienestar hoy está muy comprendido en todas las organizaciones desde la vista salud, ¿no? Todo esto acá está ligado a productividad. Aquí está ligado a crecer, a aprender. Claro, ¿no? Porque cuando tú creces, cuando tú aprendes, cuando tú aportas, te sientes mejor en tu trabajo. Es correcto, ¿no? Es correcto. De ahí la genialidad de haberlo conectado. Oye, recuerdo una historia que me platicabas, Blanca, antes de iniciar esta conversación, de un líder que cuando llegó el tema del regreso a las oficinas de manera híbrida, te decía, oye, Blanca, es que no quieren regresar, habla con mi reporte directo. Platícanos esa historia que es maravillosa, que yo creo que ilustra cómo el ownership que debe de tomar el líder, cómo ustedes rebotaban a ese líder y los empoderaban para tomar la decisión. Platícanosla un poquito. Es que mira, cuando tú dices, bueno, ¿cómo construyes una nueva cultura? ¿No? Es un engaño creer que la construye recursos humanos, ¿no? O que tú facilitas herramientas, espacios, pero realmente los que son los transformadores de la cultura son tus líderes y tus colaboradores. Totalmente. Entonces, había un pilar muy importante en esta transformación de cultura que nosotros le llamábamos los acuerdos de colaboración, ¿no? Y esto tiene que ver, que te decía, te voy a agregar una palabra, ¿no? Le estoy sumando al Dare and Care, le estoy sumando Share. Vámonos. Dare, Care and Share Leadership, ¿no? Ándale. Entonces, en español... Primicia mundial. La estamos liberando hoy al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la conexión. Sí. ¿No? O sea, una de las fases claves de la transformación tiene que ver con el nivel de conexión del líder con el colaborador, ¿no? Entonces, había una frase ahí que hablábamos mucho cuando estábamos en la pandemia, decíamos, la conexión virtual es no normal, ¿no? Y ahora la conexión virtual es normal, ¿no? La conexión presencial es una excepción, ¿no? Pero yo digo como una valiosa excepción. Eso es lo muy que valiosa. Hoy estamos hablando mucho del valor de usar la presencialidad como una excepción que genera algo diferente, ¿no? Pero la conexión personal es una obligación, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando un líder identifica que no importa el medio con el que tú conectes con las personas, tiene que haber una conexión personal para generar la transformación, ¿no? Totalmente. Otra frase, por ejemplo, ligada con esto es, a ver, la relación es profesional, pero la conexión es personal. O sea, el líder que cree que va a mantener una gran conexión con el equipo desde el rol, yo soy tu jefe y tú eres mi colaborador, nunca conecta. Tiene una relación profesional, pero no tiene una conexión. Claro. Entonces, para mí, clave es esta conexión, y voy a regresar a la pregunta que me hiciste para contarte el ejemplo. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Lo implementamos con acuerdos de colaboración. ¿Qué quiere decir? Nosotros hicimos un framework, y esta es otra frase que te va a sonar, Leadership Within a Framework. Freedom within a framework, correcto. Entonces, freedom within a framework. Entonces, cómo tú eres libre, pero dentro de un marco de referencia. Claro, de ciertos lineamientos que me acuerdo en ese momento definimos junto con Eduardo, correcto, de por dónde no se debían de salir, pero que dentro de ese marco o ese sandbox, los líderes estaban empoderados para poder gestionar a su equipo, ¿cierto? Es como haces la flexibilidad flexible, ¿no? Porque entonces las empresas queremos encuadrar la flexibilidad para poderla operar, claro, ¿no? Entonces, creo que el framework nos permite dar una referencia a los equipos de cuáles son las líneas de acción, ¿no? Te pongo ejemplos. Decíamos cosas como la presencialidad no es negociable con el cliente, con el consumidor, en el punto de venta, ¿no? Para conectar con tu equipo. Pero también la virtualidad tiene, pues, muchas ventajas. Entonces, es un ejemplo de lo que poníamos en estos conceptos de framework. Y sobre esos conceptos, acompañábamos a los equipos con los líderes a construir sus acuerdos de colaboración. ¿Qué ponen los equipos en estos acuerdos de colaboración? Ponen cosas importantes para ellos en su bienestar, horas de desconexión. ¿Cuándo no nos molestamos? Y eso lo determina cada líder. Cada equipo. Con su equipo. Cada equipo. ¿Qué cantidad de espacios virtuales tenemos? ¿Qué cantidad de espacios presenciales?
todo eso lo hicimos a través de los acuerdos y esto me lleva a la historia, ¿no? Del líder que viene y nos dice, recursos humanos, necesito que me apoyes porque mi colaborador no quiere venir, ¿no? Y entonces yo le digo, amigo, pues es que yo no lo puedo obligar a venir, ¿no? Porque el tema de cuando estamos presencial debe ser construido con el valor que genera. Claro, o sea, para venir a conectarnos cada quien en su computadorcita, que flojera, correcto. No me hagas venir. Correcto, entonces lo que le dijimos es, ayúdame a entender cómo tú conectas con tu equipo para mostrarle el valor de la presencialidad. Wow. Como cuando tú le dices ven a la oficina. Que esté sexy venir. Exacto, generas una actividad, ¿no? Yo decía, es la presencialidad por motivación, no por obligación. ¿No? Entonces es cómo generas valor en la presencialidad. Por eso te digo que es la excepción, pero es la valiosa excepción. Tiene que existir la excepción, pero tienes que saber como líder cómo generar ese valor, ¿no? Wow. Bueno, a ver, aquí tienen una enciclopedia de conceptos de liderazgo híbrido y liderazgo virtual, unas extraordinarias prácticas que ha implementado Nestlé. Hoy Blanca está asumiendo un nuevo rol. Le acaban de asignar la dirección de recursos humanos dentro de Purina. Está arrancando un reto nuevo, maravilloso. Pero bueno, esta historia creo que merecía ser contada. Hay muchísima información más, muchísimas cosas que no hemos platicado. Sí, pero claro. Si quieren saber más de la historia de Blanca Ortuño, de cómo ella logró transformar su propia historia para tener esta trayectoria tan exitosa a nivel corporativo, estoy segura, amigas, amigos, que a ustedes les interesa muchísimo. No se pierdan la segunda parte con Sergio Nava en Transformando Historias de WeWow. Blanca, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente y dónde puede encontrar hoy a Purina México, que es tu nueva casa dentro de Nestlé? Claro, por favor, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos evidentemente LinkedIn, Instagram, es Purina México, Nestlé MX, y pues a mí me encuentran como Blanca Ortuño. Muchísimas gracias, Blanca. Amigos, amigas, esto fue Transformando Historias de WeWow, patrocinado desde luego por nuestros grandes amigos de Mundo Ejecutivo. Hasta la próxima.